Revisando nuestra vida espiritual, y quiero hablar bajo el tema del autoexamen basado en el Salmo 139 versos 23 y 24. Y es importante hablar de revisar nuestra vida espiritual porque siempre es bueno, hermano, revisar nuestra vida espiritual. Como así usted revisa su automóvil, cuando una luz se enciende, usted va y lo lleva al mecánico a revisarlo. Si usted tiene la habilidad de ser mecánico o mecánica, usted lo revisa usted mismo. Y a veces el automóvil no da ninguna señal de que algo anda mal, pero regularmente a uno se le enseña, a mí por lo menos me enseñaron, que usted debe revisar siempre el automóvil, que si los frenos, que si la gasolina, ¿verdad? Que si le falta algún aceite, que si le falta coolant o si le falta el agua, el líquido para limpiar el parabrisas. Y en la vida espiritual uno debe chequear. A veces andamos, yo tengo una minivan, mi minivan, la minivan mía vieja parece un árbol de Navidad porque tiene todas las luces prendidas, incluso se ha dañado. Y esta semana, llevo varias semanas en bicicleta con este frío, yendo al seminario. Estoy congelado, así que si estoy aquí es por la misericordia de Dios. Pero todas las bombillas parecen, el dash parece un árbol de Navidad porque todas las luces están encendidas, dándome señal de que algo anda mal con la minivan. En nuestra vida espiritual también, a veces andamos por ahí como árboles de Navidad, encendidos por todos lados, porque hay señales en nuestra vida, hay señales en nuestras conductas, hay señales en nuestros comportamientos que dicen algo anda mal con nuestra espiritualidad. Algo anda mal con nuestra vida, algo anda mal, hay una luz que necesitamos revisar. Esta semana ha sido una semana llena de experiencias para mí y he podido contar por lo menos en 3 ocasiones en esta semana donde yo tuve que detenerme y examinarme, detenerme y examinar mi vida espiritual. Por 3 razones, quiero mencionar brevemente algunas de estas razones por las que me detuve esta semana y practiqué el autoexamen. Una es una decisión importante que tuve que tomar. Y estuve buscando la voluntad de Dios y tuve que detenerme el día después y pensar y meditar cuál es la voluntad de Dios sobre esta decisión que yo tengo que tomar. En otra ocasión que tuve que examinar mi vida espiritual es que me noté que andaba muy impaciente. Usted no me quiere ver muy impaciente a mí, así que andaba muy impaciente y me senté a pensar, ¿por qué estoy tan impaciente? ¿Por qué estoy comportándome de esta manera? Y pude descubrir, cuando uno se detiene a pensar, cuando uno se detiene a analizar, tú puedes descubrir la raíz de las cosas y Dios te las revela. Y entendí que esa fue una semana con mucha carga para mi vida. Mucha carga, demasiado de carga. Y me detuve y pensé sobre eso. También me detuve en otra ocasión a pensar porque estaba hablando mucho. Hablé demasiado. No sé si caí en chisme, pero estuve rayando ahí, hermanos. Hablé mucho, usted sabe, los que me conocen, yo no soy una persona de mucho hablar, pero en esta semana me detuve a pensar, tuve varias conversaciones con varias personas y descubrí que estuve hablando mucho, lo que puede ser que hablé de más. Dije cosas que no debí decir. Al otro día yo me detuve, después de estas conversaciones, y me autoexaminé y dije, Señor, yo creo que hablé mucho, creo que hablé de más. ¿Por qué hablé mucho? ¿Por qué hablé de más? Y me hice un autoexamen. En estas 3 ocasiones en esta semana me detuve a pensar, a meditar, a orar sobre mis acciones y sobre mis palabras. Y me preguntaba qué pasó, por qué lo hice, qué hice mal, cuál fue la razón, cómo afectó mi relación con Dios, cómo esto afectó mi relación conmigo mismo, cómo afectó esto mi relación con los demás. Reflexioné y luego pedí perdón y me comprometí a no volverlo a hacer. Y me moví hacia adelante. No me quedé estancado en el lodo, en el error que pude haber hecho, lo que dije que no debí de haber dicho, lo que hice que no debí haber hecho, sino que pedí perdón
Reflexioné sobre esa experiencia, no me quedé estancado y me moví hacia adelante. No se trata de que como seres humanos y como creyentes no vamos a cometer errores. Se trata de que debemos reflexionar sobre los errores que hemos cometido. Y debemos detenernos y pausarnos y pensar, Señor, ¿cómo esto afecta mi relación contigo? ¿Cómo esto afecta mi relación con los demás? Reflexionar sobre los errores que hemos cometido y preguntarnos, ¿qué puedo aprender? Moving forward, moviéndome hacia adelante, ¿qué puedo aprender? ¿Cuál fue la lección de esta experiencia? Corregir nuestra conducta y no volverlo a hacer. De eso se trata la vida cristiana. No de un perfeccionismo sin errores, sino de que van a haber momentos en que vamos a cometer errores y debemos pensar en ello. Eso es lo que se le llama experiencia, ¿verdad? Como seres humanos experimentamos la vida. Como seres humanos experimentamos donde vivimos. Y como seres humanos, ¿verdad? Tenemos experiencia todos los días. John Dewey, usted era un famoso educador, filósofo, pero también se conoce mucho por su sistema educativo, entre otras cosas. Dice, no aprendemos de la experiencia, aprendemos a reflexionar sobre la experiencia. No aprendemos de la experiencia, aprendemos a reflexionar sobre la experiencia. Por eso es importante reflexionar sobre lo bueno y lo malo que hemos hecho. Voy a ponerlo en palabras de nosotros. Tropezar 2 veces con la misma piedra. Si usted está tropezando 2 veces con la misma piedra es porque no ha aprendido su lección. Ahora, si esta semana yo cometo los errores que cometí la semana pasada, no aprendí mi lección. Porque las experiencias las vamos a tener y los errores los vamos a cometer. Pero es sentarnos a pensar y a reflexionar delante de la presencia de Dios, a la luz de las Escrituras, cómo podemos mejorar. ¿Cuál es la lección que podemos sacar de esta experiencia? Hay gente que ha chocado no 2 veces con la misma piedra, 20 veces con la misma piedra. Años, llevan 10, 15, 20 años chocando con la misma piedra. ¿Por qué? Porque no han aprendido la lección. ¿Por qué? Porque no se han sentado a pensar y a reflexionar sobre sus errores. La palabra de Dios nos habla del autoexamen, de la importancia que es examinarnos. En el Salmo que estamos hablando hoy, en estos versículos que podemos ver en el día de hoy. El Salmo 139, específicamente versos 23 y 24. Eso es lo que, ahí fue el error. Nos habla sobre esto. Este Salmo 139 nos habla sobre la omnipresencia y la omnisciencia de Dios. Nos habla de que Dios está en todo lugar, de que Dios conoce todas las cosas. Miren, vamos a leer un poco los primeros versículos. Dice de la siguiente manera. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú las sabes todas. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Y si subiese a los cielos, allí tú estás. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Y si tomara alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asistirá tu diestra. El salmista en el Salmo 139 está reconociendo Dios está en todo lugar. Dios lo sabe todo. Sabe todo lo que hacemos. Él dice, aún la palabra, antes de yo decirla, Dios ya sabe lo que yo voy a decir. La omnipresencia, la omnisciencia de Dios. Dios lo sabe todo. Dios lo conoce todo. Y sabe quiénes somos en esencia. Podemos andar en Facebook, en las redes sociales, en Instagram, en donde sea, tratando de crear una apariencia en las redes sociales, pero Dios sabe quién realmente somos nosotros como seres humanos. Aquí, el salmista terminando el Salmo, que son los versículos para el día de hoy,
dice lo siguiente. Voy a leer otra versión. Dios mío, examíname y conoce mis pensamientos. Ponme a prueba y reconoce todos mis pensamientos. Fíjate si tengo algún mal pensamiento y guíame por el sendero que lleva hacia ti. La versión Reina Valera dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Y le dice, pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. El salmista le dice a Dios, examíname, prueba mis acciones y mira si en mí hay orgullo o si hay deseo o si deseo el mal. En esta oración que ocurre en el contexto que quizás las personas acusaban al salmista, en vez de contestarle el salmista a esta persona, él levanta su voz en oración, en lamento hacia Dios. Y le pide a Dios que sea el juez de su corazón y de sus pensamientos. Porque el salmista no deseaba otra cosa que hacer la voluntad de Dios. Y él le dice, examíname y ve si hay maldad en mí. Hazme un examen, Dios. Y guíame al camino eterno. Y en este sermón que hablamos del autoexamen, ¿qué tal si le pedimos a Dios eso? ¿O cuántas veces tú le has dicho a Dios, examíname? ¿O cuánto te has detenido a examinarte? Y él le dice, ¿por qué? Porque hay dos caminos. Hay uno que lleva hacia ti y hay uno que lleva a la destrucción. Y cuando andamos por la vida como los zombies, que no tenemos dirección, que no tenemos meditación, que no pensamos sobre nuestras acciones, que andamos en la vida, la vida nos lleva a donde quiera, andamos sin reflexionar. Quizás estemos camino a la destrucción. Pero el salmista dice, examíname, y si voy camino a la destrucción, corrígeme y llévame al camino que lleva hacia la vida, que lleva hacia la comunión contigo. ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste a Dios, examíname? ¿Cuándo fue? ¿Cuándo fue la última vez que te examinaste a la luz de la palabra de Dios? Yo empecé contando mis experiencias al principio. Yo tiendo a reflexionar sobre mis acciones. Yo tiendo a reflexionar sobre mis errores. Pero no todo el mundo es así. Y la palabra de Dios nos habla de que tenemos que reflexionar sobre nuestras acciones, las buenas y las malas. Y examinarnos. ¿Por qué, pastor? Porque hay gente que puede hacer buenas obras. Pero lo que hay detrás de esa buena obra es quizás orgullo, el show off, el enseñar, el mostrar a los demás. Por eso es bueno examinarnos. Y hacer las cosas, permitir que la palabra de Dios nos examine. ¿Cuándo fue la última vez que te detuviste a examinarte? A veces uno piensa que la vida anda bien, pero cuando uno se detiene, uno dice, wow, hay algo mal aquí. A veces uno piensa, por ejemplo, que su automóvil está bien y cuando lo llevas al mecánico, el mecánico le encuentra 100,000 cosas. Por eso es bueno examinarnos, hermano. Has dejado acumular ira, odio, enojo, rencor, envidia en ti. O dejaste pasar cosas en tu vida que no agradan a Dios. Pecaste una vez y has persistido en ese pecado. Por eso es bueno examinarse. Examíname, Dios. Pruébame, examínate. Algunos dicen, ya me enlodé. Ya, en Puerto Rico se dice, ya me enfangué, ya me meto completo. Ya me ensucié la mano, me meto completo. Examinémonos. Iglesia, Dios nos está llamando a examinar nuestras vidas en este día. Salmo en el verso 1 dice, Dios te conoce y te ha examinado. Dios sabe lo que tú haces. Tú conoces todas mis acciones. De todo lo que pienso te das cuenta, dice el salmista. Versos 1 y 2 de Salmo 139. Por eso es importante. Dios lo sabe. Y a veces nosotros no lo sabemos. Porque andamos por la vida sin reflexionar sobre nuestras acciones. Ahora, ¿cómo podemos entonces poner esto de una manera más práctica? ¿Cómo lo hacemos, pastor? No hay duda que debemos cuidar de nuestra vida espiritual.
debemos cuidar nuestra alma. Y como cristianos sabemos que nuestra espiritualidad es importante. Y el cristianismo resalta la importancia de nuestra vida espiritual, de cultivar nuestra relación con Dios, de cuidar nuestra alma. Por lo tanto, también cuidar nuestro cuerpo, cuidar de la creación, y eso se extiende hacia afuera. ¿Cómo lo podemos hacer? Les voy a sugerir 5 pasos que existen en la tradición espiritual de la iglesia y que han sido utilizados durante siglos. Y si esto se le atribuye a Ignacio de Loyola, que habla sobre el autoexamen. Y yo lo voy a aplicar un poco ¿verdad?, a nuestro contexto del día de hoy. Lo primero la primera cosa que usted debe hacer cuando usted va a examinar su día, usualmente esto es un examen diario, ¿verdad? Pero usted lo puede practicar quizás 3 veces a la semana. Lo que tiene que hacer para examinar su día es, número 1, toma conciencia de la presencia de Dios. Repasa los acontecimientos del día. Incluso si su día parece que está borroso, un revoltijo, un lío, pídale a Dios que le brinde claridad y comprensión. Y es tratar de discernir dónde estaba Dios en mi día. Tome conciencia de la presencia de Dios en su día. Examine su día. Usted se sienta a pensar, ok, mi día me fue bien, mi día me fue regular, mi día me fue mal. Yo me voy a sentar a orar y a examinar mi día con Dios. ¿Cómo fue mi día? ¿Dónde estuvo Dios en mi día? ¿Qué pasó en mi día de hoy? Lo segundo que usted puede hacer es revisa su día con gratitud. La gratitud es el fundamento de nuestra relación con Dios. Recorra su día. Cuando usted esté practicando este examen, que usted se autoexamina, ¿cómo usted se puede autoexaminar? Recorra su día. Mire el trabajo que hizo con las personas que interactuó. Y trate de meditar, preste atención en las cosas buenas que ocurrieron en su día. Y mírelo con gratitud, lo que comió, lo que hizo, lo que le gustó hacer en el día. Y agradezca a Dios por esos pequeños detalles del día. Lo tercero que hablan es, presta atención a tus emociones. Esto fue una gran contribución de Ignacio de Loyola. Reflexione sobre sus sentimientos que experimentó durante el día. Presta atención a tus emociones, dice él. ¿Dónde fue ese momento en que tú durante el día o estabas súper feliz o estabas súper molesta o molesto, súper enojada o enojada? Presta atención. Si hubo resentimiento, enfado, compasión, confianza. Presta atención a tus emociones. ¿Por qué me sentí de la manera en que me sentí? Y trate de entender ese aspecto emocional de usted. Y trate de descubrir qué fue lo que le trigger o lo impulsó a hacer de esa manera. O a hacer tal o tal cosa. Y usualmente, hermano, si usted se detiene a pensar, usted, con la ayuda del Espíritu de Dios, se va a dar cuenta qué fue lo que le trigger. Hay personas que pueden que lo impulse a usted. Hay actitudes, hay palabras, hay olores, hay diferentes cosas que puede que usted lo impulsen. Hay horarios. Hay personas que ya a cierta hora le molesta porque usted sabe lo que significa, que esa persona ya está cansada físicamente y esa es su hora de ya estar, el cuerpo le está diciendo vámonos a dormir. Hay horarios, hay cosas que usted no reacciona de una manera como debiera. Usted tiene que buscar qué provocó esa emoción. Lo 4 que habla es posible que se muestre y recuerde algunas formas en las que se quedó corto. Cuando usted se está autoexaminando después de mirar sus emociones, usted va a ver, ok, me quedé corto. Por eso en esta semana pasada yo puedo decir que me quedé corto cuando hice mi autoexamen en 2 ocasiones. Wow, me quedé corto. No representé a Cristo como debí. Tome nota de esos tiempos en que usted se quedó corto. Tome de ese tiempo. Quizás un sentimiento de frustración. Quizás Dios le está diciendo,
te quedaste corto, necesitas hacer las cosas de nuevo, necesitas hacer las cosas de otra forma, no te juntes con esas personas porque son mala influencia para ti. Ten cuidado con lo que hablas, cambia el tema de tu conversación, ¿verdad? Y Dios nos está diciendo, te quedaste corto, ¿cómo puedes corregir? ¿Por qué te quedaste corto? ¿Qué significa eso? Bueno, esta semana yo descubrí que tenía muchas cargas en una de mi ocasión, porque estaba impaciente, ¿verdad? Muchas cargas. Quiere decir que para la próxima semana yo voy a planificar cortar muchas de las cosas porque estoy demasiado cargado. Y si estoy demasiado cargado, está afectando mi comportamiento, ¿verdad? Entonces Dios me está diciendo, a través de mi autoexamen, revísate y revisa las cosas que haces. Número 5. Utilizándome a mí de ejemplo, ¿verdad? Número 5, elija una característica del día y ore a partir de ella. Pídele a Dios particularmente algo que pasó durante el día. Puede implicar un sentimiento, ya sea positivo o negativo, o puede ser algo que a usted le gustó de su día, puede ser algo que parezca insignificante, o puede ser una frustración que usted cargue sobre su día. Y eso se va a convertir en una oración. Te va a decir, Señor, yo creo que este día yo hablé más de lo que debía hablar. Yo usualmente no soy una persona de hablar, utilizando mi de ejemplo. Yo quiero en el próximo día no hablar tanto o no hablar cosas que no debo hablar. ¿Ya? En ese caso. Y número 6, mire hacia el mañana, hacia el futuro. Pídele a Dios en ese autoexamen que usted haga que le dé fuerzas para el futuro. Que le dé, que examine lo que se avecina. Usted piense en su futuro. Piense en cómo no va a cometer el mismo error. O si hizo algo positivo, en cómo lo va a repetir lo positivo que hizo. Ya sea en intercesión, en alabanza, en arrepentimiento o en gratitud. Ore para que Dios le dé esperanza sobre el futuro. Hermanos, esto es una manera de hacer un autoexamen y de examinarse. Y de mirarnos seriamente, estar en la presencia de Dios sentados y reflexionar seriamente en nuestra vida. Esto puede ser diario o esto puede ser cada 3 días. Yo he aprendido en mi experiencia de mi peregrinaje espiritual que no todas las disciplinas espirituales aplican a todas las personas. Usted tiene que buscar las disciplinas espirituales que son más compatibles con quien usted es como persona, ¿verdad? Quizás a alguien le guste hacer una cosa más que otra, quizás a alguien le guste caminar y orar, quizás a otros se les haga más fácil ayunar, a otros más fácil leer la Biblia, a otros les gusta escuchar la Biblia, a otros les gusta orar en silencio. Usted tiene que buscar esas disciplinas espirituales que son compatibles con su personalidad. Pero el autoexamen yo creo que todos y todas lo debemos hacer y examinarnos. Hermano, porque es fácil. It is easy, como dicen los gringos. Es bien fácil, hermano. Mirar a los demás y decir, yo te voy a examinar a ti. Yo te voy a examinar. Ok, Pepito, tú tienes esto y esto y esto y esto y esto y esto y esto. Tráigame al otro. ¿Ya? Algunas personas creen que ese es el rol del pastor. Usted nunca me va a ver que yo le voy a juzgar a usted. El pastor no está para juzgar a nadie, ¿verdad? El pastor está para ayudar. Pero hay personas que son buenas examinando a los demás, pero no examinándose a ellos mismos. Lo que dice Jesús, quita la viga que hay en tu ojo y olvídate de la paja que tiene tu hermano. Si tú tienes una viga en tu ojo, tienes un pedazo de madera más grande que una pequeña paja. Y el autoexamen nos pone de frente con quién realmente somos. Y si nos abrimos a lo que el Espíritu nos está hablando, y si abrimos a lo que Dios nos está hablando, realmente vemos las cosas que tenemos que mejorar y perfeccionar. Y realmente tenemos que quizás ir a donde nuestros hijos y disculparnos, ir a donde nuestras parejas y disculparnos, y llamar a alguien y disculparnos, porque Dios nos dijo, hey, con calma, hiciste algo mal. Y también funciona en todo lo opuesto.
Hay cosas positivas que Dios dice, uy, hiciste muy bien, sigue caminando en ese camino, ¿verdad? Sigue caminando hacia esa meta, sigue trabajando en esa área, estás muy bien, porque funciona de las dos maneras. Y quiero concluir entonces en esta mañana. Esta mañana hablamos acerca de la importancia del autoexamen y hablamos basado en el Salmo 139. Hablé un poco de mi experiencia personal al principio para poder identificar, ¿verdad?, cómo yo utilizo el autoexamen en mi vida personal. Yo lo utilizo. Luego exploramos el Salmo 139 y cómo el salmista habla de que Dios lo examina a él y cómo nosotros debemos examinarnos. Luego hablé de la aplicación práctica de cómo podemos hacerlo y di 6 pasos en el cual usted puede practicar diariamente para examinar cómo fue su día y en qué puede mejorar su día. Y usted va a meditar en la presencia de Dios, con la palabra de Dios, sobre esto en este autoexamen y usted se examina. Ahora quiero concluir con esta historia. En una ocasión, un cristiano se desmayó y se cayó al suelo. Llamaron a la ambulancia, agarraron a la persona del suelo, a este hombre cristiano. Y cuando lo llevan al hospital, el doctor le detectó una enfermedad. Y el doctor se sentó a hablar con él y le dijo, mira, necesitas hacer lo siguiente. Debes comer saludable, te debes ejercitar, debes descansar y debes tomarte este medicamento. Y de esta manera podrás mejorar y vivir muchos años, le dice el doctor. El cristiano se arrodilló, dijo, gracias Dios que me salvaste la vida, gracias por salvarme de este gran error de descuidar mi vida holística, ¿verdad? Mi salud, mi cuerpo, mi alma, descuidarme completo. Perdóname, Señor, y gracias por salvarme. A la semana el cristiano sale del hospital. Pasó 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, 1 mes. El cristiano no comía saludable, no se ejercitaba, no descansaba y no se bebía los medicamentos que el doctor le recetó. Y al final murió. El cristiano va al cielo. Gracias a Dios que Dios le extendió misericordia. El cristiano va al cielo. Y le preguntó a Dios, Dios, ¿por qué morí? ¿Por qué me dejaste morir? Dios le contestó, porque no reflexionaste sobre la primera experiencia que tuviste, que por poco te morías. Esa fue la respuesta de Dios. Dios le está diciendo en otras palabras, chocaste con la misma piedra, porque quisiste, porque no aprendiste la lección. Y podemos morir nosotros cuando cometemos los mismos errores. Podemos morir espiritualmente. Podemos morir emocionalmente. Deteriorarnos. Y aún nuestras decisiones nos pueden llevar a morir físicamente. Aunque usted no lo crea. Pero me voy a detener ahí. Podemos matar nuestra relación con Dios. Podemos matarnos a nosotros mismos. Podemos matar nuestra relación con los demás. Podemos cometer errores y si persistimos en ellos y no aprendemos de ellos, vamos a morir espiritualmente. Hermanos, esta semana examinemos nuestra vida espiritual. Acompañémoslo de oración, de Biblia, de ayuno, acción social, con lo que usted quiera acompañarlo. Pero examine nuestra vida, su vida espiritual. Tome tiempo y piense sobre su espiritualidad. Si está en el lugar que debe estar. En las cartas que envía el autor de Apocalipsis a las iglesias, en una de esas iglesias dice, he notado algo, que has dejado tu primer amor. Me recuerdo que cuando más joven yo prediqué un sermón sobre eso. Hice una pequeña exégesis sobre ese pasaje. Has dejado tu primer amor. Era que estaba en un lugar, es como meterse en una montaña, subir en una montaña y ha caído esa persona cuando deja su primer amor.
Era algo relacionado así. No me acuerdo bien de la exégesis. Pero examinémonos. Cuando nos examinamos, vamos a encontrar que no estamos tan bien como pensamos. Pero hay gracia, hay misericordia de Dios para nosotros como sus hijos, sus hijas y como iglesia. Porque seamos cristianos no significa que estamos exentos del peligro y de que Dios nos va a guardar y que, como el Chavo del 8 decía, es que no me tienen paciencia. ¿Verdad? Y le damos esa excusa a Dios, al pastor, a los líderes, a todo el mundo. Le damos, es que no me tienen paciencia. Es que no me tienen... que tienes que corregir estos errores y reflexionar sobre tus errores. Y no volverlos a hacer. Es así de simple, hermano. Por eso yo se lo digo en esta mañana. Quizás su esposo, su pareja o alguien, su papá, su mamá, alguien no se lo digo. Yo se lo estoy diciendo esta mañana. Es tiempo de aprender nuestros errores y no seguir cometiéndolos, hermanos. Mi tendencia es, yo cometo usualmente un error y trato de no cometerlo. Me pasa un mal sabor, una mala experiencia en la vida. Me agarran una vez, pero 2 veces a mí nadie me agarra. Si me agarran 2 veces, el culpable soy yo. Me pueden agarrar de tonto una vez, pero yo no permito que me agarren la segunda, porque aprendí de la experiencia. Hay gente que todavía lo siguen agarrando de tonto, de tonta todavía, la misma persona o la misma situación, porque no ha aprendido de la experiencia. Así que en esta mañana, piense, medite, hermano. Examínese. ¿Dónde está mi tiempo? ¿Dónde está mi dinero? ¿Dónde están mis acciones? Hay espacio en mi vida para otros y otras. No solamente para mí, para mi familia, para otras personas. Eso es parte de la coinonía cristiana. Y examinémonos en esta mañana. Así que oremos, son tan amables en esta mañana.